Ella creyó que la detenían por exceso de velocidad, pero fue su último error. Era después de Navidad. Una estudiante universitaria de 20 años manejaba de noche por una carretera tranquila en California. Cuidó a su novio enfermo todo el día y avisó a sus padres que iba a casa, pero nunca llegó. Su auto fue hallado después abandonado en una rampa oscura, con las llaves aún en el encendido. Sus pertenencias seguían dentro y su cuerpo fue encontrado debajo de un puente en un barranco. Al principio la policía no sabía quién lo hizo, pero después pasó algo aterrador. Las mujeres empezaron a llamar, diciendo que las habían detenido en exactamente el mismo lugar por el mismo hombre, sin razón alguna. La persona que describía no era un desconocido, sino un oficial uniformado de la patrulla de caminos. Cara Knott, de 20 años, estudiaba educación en la Universidad Estatal de San Diego porque quería ser maestra. En caminatas con sus padres, hablaba de graduarse, trabajar con niños y formar una familia. Cara era amable, gentil y muy querida por quienes la conocían. En ese momento tenía una relación seria con Wayne Batista. Sus familias eran bastante unidas y se visitaban mutuamente con bastante frecuencia, y a los ojos de todos, Wayne era el indicado. La vida de Cara se sentía estable, predecible, segura, y luego, 2 días después de Navidad, todo salió mal. Navidad de 1986, Cara y su familia disfrutaron mucho las fiestas juntos. El tiempo pasó volando. Cara, de 20 años o cualquiera, nunca imaginó que esta sería su última Navidad feliz juntos. 2 días después, el 27 de diciembre, Wayne tenía gripe muy fuerte. Estaba tan mal que no podía levantarse de la cama y tenía fiebre altísima en su casa. Cuando Cara se enteró de esto, obviamente estaba muy preocupada por él, pero así era Cara, siempre cuidando a las personas que amaba y haciendo todo lo posible por ser de ayuda. Cara planeó pasar el día con su novio y ayudarlo a recuperarse. Ella sabía que Wayne probablemente se sentía bastante mal y querría que alguien estuviera con él, así que eso fue exactamente lo que se propuso hacer. Le dijo a sus padres que pasaría el día en casa de Wayne en escondido y que regresaría por la tarde. Era algo bastante básico y rutinario para Cara. Sus padres la vieron subir a su Volkswagen Beetle blanco de 1968 y se despidieron de ella. Las casas de Wayne y Cara estaban a 40 minutos en auto al sur por la Interestatal 15. Recuerda este dato, será importante después. Cara llegó a escondido y avisó a sus padres desde la casa de su novio. Eso fue todo. Cara pasó el día con Wayne, ayudándolo en todo. Al atardecer, era momento de que regresara a casa. Ahora, como esto fue antes de la era de los teléfonos celulares, Cara llamó a sus padres una vez más desde la casa de Wayne, diciéndoles que ya iba en camino. Esto también es algo que hay que mencionar sobre Cara. Estoy seguro de que ya estás cansado de escuchar esto, pero Cara era muy puntual. No tenía ningún plan de último minuto con nadie. Y si ella decía que iba a regresar a casa, puedes estar seguro de que eso era definitivo. Iba a regresar a casa. Así que los padres de Cara esperaban que estuviera en casa en unos 40 minutos más o menos, pero ella no regresó a casa. Pasaron 40 minutos, luego unos minutos más, después 1 hora y luego 1 hora y media. Los padres de Cara se pusieron ansiosos. ¿Dónde estaba? Ella ya debía estar en casa, a menos que haya tenido un accidente en la I-15. Pero eso tampoco tenía sentido porque Cara siempre avisaba a su familia si llegaba tarde o tenía algún problema. Si hubiera habido una caseta cerca, Cara ya les habría avisado por qué llegaba tarde, pero nunca llamó. Con cada minuto, los padres de Cara se volvían más inquietos y tenían un mal presentimiento, así que decidieron que ya habían esperado suficiente. Cynthia, la hermana de Cara, su esposo y los padres de Cara tomaron sus autos y siguieron la misma ruta que ella para ir a la casa de Wayne. Quizá Cara estaba varada y necesitaba ayuda, tal vez su auto se quedó sin gasolina o tenía una llanta ponchada. La familia Knott consideraba varias explicaciones lógicas para el retraso de Cara. Condujeron por las carreteras, intentaron buscar a Cara o su bocho blanco, pero no pudieron encontrar nada mientras la buscaban por su cuenta. Sam, su papá, también llamó a la policía para reportar su desaparición. Pero la policía les dijo que tenían que esperar 48 horas y dejó a la familia indefensa y sola para buscar a su hija. Joyce,
la mamá de Cara, llamaba seguido desde teléfonos públicos a hospitales locales para preguntar por accidentes o heridos. En ese momento intentaron todo para encontrar a Cara, pero no hallaron nada. Nadie parecido a Cara ni con su nombre ingresó al hospital. No hubo accidentes de Volkswagen. Aún así, la familia Knott no se rindió. No dejaron de buscar a Cara. Por más cliché que suene, esto no era nada típico de Cara. Ella nunca llegaba tarde. Esto se dice mucho en crímenes reales porque es cierto. Si alguien llega inexplicablemente tarde a una cita muy importante o se desvía de su rutina cuando normalmente no lo haría, estas son señales que nunca deben ser ignoradas. La familia Knott y la familia extendida de Cara buscaron por caminos, senderos, estacionamientos y sitios de construcción para encontrar a Cara o su auto. La búsqueda de Cara continuó durante toda la noche y se detendría a la mañana siguiente cuando su propia familia hizo un descubrimiento escalofriante. La mañana del 28 de diciembre, Cynthia, hermana de Cara, y su esposo conducían por un camino remoto y frenaron al ver algo en el callejón sin salida desierto. Cerca de la salida Mercy Road de la Interestatal 15 había un camino hacia una zona oscura y remota, la misma ruta que Cara usó para ir a la casa de Wayne. Al acercarse, la pareja vio un auto blanco. Era el bocho de Cara, abandonado en esta zona remota, pero no había señales de ella cerca. La ventana del conductor estaba entreabierta y la pareja vio que las llaves de Cara seguían en el encendido. Sus cosas estaban en el asiento trasero y una tarjeta de gasolina Chevron con un recibo en el del pasajero. La pareja sabía que Cara no dejaría su auto en un lugar inseguro por la noche. Sin perder tiempo, Cynthia fue al teléfono público más cercano y llamó a la policía. La policía supo que el auto de Cara fue hallado abandonado en esa zona y exigieron que los oficiales revisaran el lugar. Por fin, la policía tomó en serio la desaparición de Cara y envió un auto a la calle sin salida para inspeccionar. El lugar donde hallaron el auto de Cara era un terreno amplio rodeado de arbustos y árboles densos. A lo lejos, había un puente de 20 metros sobre un barranco. Los oficiales llegaron y empezó la búsqueda de Cara. También les pareció extraño que su auto fuera encontrado abandonado en un área tan remota. De día este lugar no asustaba tanto, pero de noche apenas veías a dónde ibas. Y no había ni un alma viviente hasta donde alcanzaba la vista, así que este era el lugar más remoto que podía haber en esta zona. La policía extendió la búsqueda al puente y barranco, y ahí vieron algo en el agua. De lejos era un matiz morado y blanco, de cerca, devastador. La policía bajó al barranco y recuperó la figura del agua. Poco después, el caso de desaparición de Cara pasó a ser homicidio. Su cuerpo, de 20 años, fue hallado en el barranco. ¿La visión de morado y blanco eran la ropa y los zapatos que Cara llevaba puestos? ¿Ahora? No recuerdo si lo dije, pero antes de desaparecer, Cara vestía sudadera morada y botas blancas de cuero. Lamentablemente, cuando la encontraron, Cara, de 20 años, ya había fallecido y la búsqueda terminó de forma devastadora. La familia y amigos de Cara fueron notificados del hallazgo y estaban en shock y sorprendidos. Cara, quien hace solo unas horas estaba viva y sonriente, ahora fue hallada debajo de un puente, en el barranco. Como si no fuera nadie, el mundo de la familia de Cara se puso de cabeza. Necesitaban respuestas, necesitaban saber quién le había hecho esto a su Cara, quien nunca había hecho nada malo, ni siquiera se había atrevido a volar para el caso. Se realizó una autopsia al cuerpo de Cara y no se halló evidencia de motivación sexual. Pero sí tuvo un destino terrible y alguien le quitó la vida con sus propias manos y una cuerda. Tenía heridas en el rostro, defensivas y ADN bajo las uñas. La policía y la comunidad estaban desconcertados. Debían atrapar al culpable antes de otro ataque. La policía tenía pocas pistas para investigar. Sí había pruebas de ADN, pero era en los años 80. Las pruebas avanzadas de ADN aún eran desconocidas y la ausencia de cámaras de vigilancia no ayudaba a la policía. Los investigadores hicieron lo que antes hacían las agencias de la ley, poner una línea directa para recibir pistas.
Pedían que todos dieran detalles sobre Cara y si alguien vio algo sospechoso en la Interestatal 15 la noche del 27 de diciembre. La policía siguió los movimientos de Cara. Ese día visitó a Wayne, lo cual confirmaron él y sus padres, y luego se fue. De camino a casa, Cara paró a cargar gasolina en una Chevron cerca de la I-15 a 10 millas al norte. La policía entrevistó al empleado de la caja, quien dijo que vio a Cara llegar y cargar gasolina. Pagó, tomó un recibo que mostraba la hora de las 8:30 p.m. Luego regresó a la Interestatal 15 rumbo sur. Cara iba directo a casa, sin desviarse ni ir a otro lugar. Entonces, ¿cómo terminó su auto donde lo hallaron? Mientras todo esto ocurría, la policía hizo una lista corta de sospechosos y al principio sospecharon del novio de Cara, Wayne. Tenía una coartada sólida y su reacción mostró sorpresa y preocupación por Cara. Tampoco había ninguna razón para que él fuera responsable de la desaparición de Cara, así que finalmente fue descartado. Esto también significaba que la policía volvía al punto de partida. Revisaron diferentes pistas que llegaban a la línea directa y un par de días después de iniciada la investigación, varias llamadas de distintas mujeres jóvenes comenzaron a llegar. Pero lo extraño es que todas estas mujeres estaban contando exactamente la misma historia y todas mencionaron exactamente el mismo nombre. Las mujeres que llamaron después de la desaparición de Cara tenían 20 y tantos años y, curiosamente, conducían el mismo auto que ella. No solo eran similares, eran idénticos. Todas las mujeres tenían un Volkswagen Beetle igual al de Cara. Las mujeres también se parecían mucho entre sí, lo que fue un inicio inquietante para la policía. Si era un caso de criminal en serie, tenía un tipo muy específico. Las mujeres contaron a los investigadores que vivieron una situación extraña e incómoda en la zona donde hallaron el auto de Cara, en Mercy Road. Las mujeres contaron que conducían de noche por la Interestatal 15 y un oficial de la Patrulla de Caminos de California las detuvo. Pero lo extraño era que el oficial hacía que las mujeres se detuvieran al final de una salida apartada y sin iluminación. Además, no es que las mujeres estuvieran infringiendo la ley ni nada por el estilo. Manejaban dentro del límite de velocidad, sobrias y sin imprudencias, por lo que se sorprendieron al ser detenidas por un oficial de la Patrulla de Caminos. Pero, ¿qué podían hacer? No podían enfrentar a una figura de autoridad y sentían que debían obedecer. Ahí fue cuando todo se volvió raro. El oficial detenía a estas mujeres durante 90 minutos cada vez, y sin ninguna razón. Luego, el oficial se metía en la vida personal de las mujeres y les hacía preguntas realmente incómodas y fuera de lugar antes de finalmente dejarlas ir. El oficial no era amenazante, pero a veces cruzaba la línea al tocar hombro o cabello de la mujer, dejándolas en shock y angustia. Digo, ¿te imaginas que te detenga un oficial de la CHP cuando no hiciste nada malo y tener que lidiar con preguntas y acciones inapropiadas durante 1 hora y media? La policía entrevistó a más personas que se toparon con este oficial. Todas las mujeres parecidas a Cara fueron detenidas, por un tiempo inusualmente más largo de lo necesario, mientras que a los automovilistas hombres a menudo los dejaban ir en 5 o 10 minutos después de ser detenidos en la autopista. Esto fue extraño, pero algo hizo que estas mujeres, también víctimas, se presentaran. Fue un segmento de televisión sobre seguridad vial transmitido tras la desaparición de Cara 2 días después de que tomara la I-15 hacia la casa de su novio, y el descubrimiento realmente escalofriante de su auto y su cuerpo. Una estación de noticias local grabó un segmento con un oficial de la Patrulla de Caminos de California para dar consejos de seguridad y explicar qué hacer si alguien queda varado en la carretera. El rostro de este segmento fue Craig Payer, oficial modelo de la Patrulla de Caminos con 13 años de experiencia. Era un hombre de mediana edad, confiable y a quien pedirías ayuda si te quedaras varado en una carretera oscura. En este segmento, Craig conducía por la Interestatal 15 la misma ruta de Cara. Mientras hablaba con el camarógrafo, daba consejos de seguridad a los espectadores para la carretera. El segmento apareció en todos los canales y fue visto por hombres, mujeres, ancianos y niños, incluso por quienes después llamaron a la línea directa del caso Cara. ¿Ya habían visto a este hombre? Era el mismo oficial de la CHP que las detuvo mucho tiempo por la noche y actuó de forma poco profesional.
Este mismo tipo desagradable ahora estaba en la televisión, dando consejos de seguridad a los automovilistas en la carretera, pero también había otra cosa que mucha gente simplemente no podía pasar por alto. Craig tenía heridas en la cara, parecían rasguños y ni siquiera intentó cubrirlas. Estaban a la vista de todos. Y aunque en ese momento la gente no le dio mucha importancia, ahora que la policía tenía esta nueva información de que Craig, el oficial ejemplar de la CHP, con un historial impecable, había estado aterrorizando a mujeres y haciéndolas sentir angustiadas en caminos remotos de la E-Queens. Sabían que no podían ignorar esto, así que la policía investigó más a Craig para verificar dónde estaba en ese momento. Que Cara también estaba en la I-15 y que un empleado de otra gasolinera local, esta cerca de donde se encontró el auto de Cara, fue interrogado por la policía sobre haber visto a Craig esa noche fatídica. Y bueno, esta persona sí había visto a Craig. Fue alrededor de las 9:30, así que aproximadamente una hora después. Cara cargó gasolina en la estación Chevron. Según el encargado, Craig estaba nervioso, desaliñado y tenía heridas en la cara iguales a las que mostraba en ese segmento de televisión. Cuando el encargado habló con Craig y le preguntó por su noche, él dijo: «Tuve una noche difícil». La esposa de Craig también declaró a la policía que vio las heridas en su cara cuando él llegó del trabajo esa noche y que él le dio una explicación vaga. Las discrepancias en las multas por exceso de velocidad levantaron muchas sospechas para la policía. Dos hermanos dijeron a la policía que Craig los detuvo por exceso de velocidad y les cobró cerca de las 10 p.m. Al revisar los registros, vieron que Craig borró la hora original y la cambió a las 9:20 p.m., dándole una coartada para esa noche. Todo era muy extraño, así que la policía tenía una razón lo suficientemente fuerte para arrestar a Craig bajo sospecha. ¿Y sabes qué? Eso hicieron. Craig Payer fue arrestado el 15 de enero de 1987. Craig dijo que se cayó de cabeza en una cerca de alambre para explicar sus heridas, pero la policía no le creyó. Las heridas eran consistentes con alguien que lo arañó en un intento de protegerse. Las heridas causadas por una cerca de alambre no se parecían a las heridas de Craig. La evidencia en su contra creció y la policía lo acusó de asesinato en primer grado de Cara Knott. Las pertenencias de Craig también fueron confiscadas por la policía y en su auto encontraron una cuerda y una linterna, ambas cosas que se usaron para someter y finalmente quitarle la vida a Cara. Es sorprendente que Craig aún tuviera el arma homicida en su auto. Ambos objetos fueron clave para condenarlo. Las pruebas forenses colocaron a Craig en la escena del crimen y reforzaron que él atacó a Cara. Su ADN estaba en los zapatos de Cara y el de Cara en la ropa y cuerpo de Craig. Afortunadamente para la policía, Craig tenía un tipo de sangre muy raro, AB negativo, y se encontró en la ropa y el cuerpo de Cara, así que literalmente no hubo ninguna otra persona involucrada en el ataque a Cara más que el propio Craig. En enero de 1988 fue el primer juicio de Craig, pero el jurado quedó indeciso. En ese momento, la gente simplemente no podía creer que un oficial de patrulla fuera capaz de algo así, pero después de horas y horas de deliberación, no pudieron llegar a un veredicto. El panel de 12 jurados se estancó, 7 votaron culpable. Mientras preparaban otro juicio, Craig seguía libre bajo fianza. No puedo imaginar cómo se sintió la familia de Cara. Era evidente que esa persona estuvo involucrada en el ataque. Aunque fue acusado, el juicio fue confuso y desorganizado. Ahora él estaba libre y podía dañar a más mujeres hasta su segundo juicio. Finalmente, tras unos meses, se realizó el segundo juicio. Los fiscales trabajaron arduamente, presentaron pruebas y testigos, logrando condenar a Craig por sus actos atroces. El juicio dio frutos y el jurado declaró por unanimidad a Craig Payer culpable de asesinato en primer grado. Pero Craig, por otro lado, no pronunció ni una sola palabra en su propio juicio y continuó manteniendo su inocencia hasta el final. El 4 de agosto de 1988, Craig Payer recibió cadena perpetua con mínimo de 25 años. Desde entonces, se le ha negado la libertad condicional en 2 ocasiones, una vez en 2008 y otra en 2012. Todavía se le considera un peligro para la sociedad, y no estoy discutiendo eso en lo más mínimo. Actualmente está cumpliendo su condena en la colonia de hombres de California, en California. La próxima audiencia de libertad condicional es en enero de 2027, que no está tan lejos.
Y la familia de Cara, que ha estado presente en cada cita en la corte, juicio y audiencia de libertad condicional, quiere que este asesino nunca vuelva a ver la luz del día. Pero lo que aún no está claro hasta el día de hoy es la razón por la que Craig atacó a Cara. Él ya había atacado mujeres antes, pero solo asesinó a Cara. Como Craig no ha hablado, no sabemos qué ocurrió esa noche para que hiciera lo impensable. Quizá nunca sepamos por qué. Tras tanto tiempo, este hombre no ha explicado nada y realmente no lo sé. Supongo que solo espera que alguien de la Junta de Libertad Condicional crea que es inocente. No lo sé. Pero Cara solo estaba haciendo sus cosas de la noche como de costumbre, y de la nada, Craig la detuvo, la asesinó y luego actuó como si nada hubiera pasado. Todo parece sin sentido y supongo que lo es. Lo fue. Sam, el papá de Cara, y la familia Knott impulsaron reducir de 48 horas el tiempo para reportar a una persona desaparecida, para ayudar a resolver estos casos rápidamente y, con suerte, salvar a otras personas de la misma tragedia que ellos vivieron. No sé si tuvieron éxito en esta área en particular o no, pero he escuchado de varias fuentes que la mayoría de los departamentos de policía hoy en día, ni siquiera tienen un periodo de espera para reportar a una persona desaparecida, así que tal vez, de alguna manera, su presión fue exitosa. Pero lo más desgarrador de este caso es que el papá de Sam Cara falleció de un ataque al corazón a solo unos metros de donde encontraron sin vida a su propia hija. Mira, la familia Knott creó un memorial, un jardín con un roble en honor a su hija, y Sam lo cuidaba cuando su corazón dejó de funcionar. Es una tristeza especial pensar en cómo murió el papá de Cara, abogando por la seguridad de las conductoras, porque su propia hija perdió la vida a manos de alguien que se supone debía proteger a los ciudadanos. La familia ahora ha sufrido 2 pérdidas, todo porque un patrullero de caminos deshonesto solo quería lastimar a alguien.